Como decíamos en el programa anterior, al finalizar 1917, las espadas están en todo lo alto. Estados Unidos había entrado a reforzar al bando aliado, pero Rusia se había rendido a los alemanes. ¿Conseguirían los alemanes utilizar ahora todo su ejército y derrotar con él a Francia y por tanto al bando aliado definitivamente? Esa era la gran pregunta cuando terminaba el invierno de 1917-18. Porque ahora, con Rusia fuera de juego, Alemania podía contar por primera vez desde agosto del 14 con otra vez la mayor parte de su ejército para echar a Francia de la guerra. Para ello se preparan las llamadas ofensivas de primavera, también conocidas en alemán como Kaiserschlacht, como las ofensivas del Kaiser, en las cuales Ludendorff y Hindenburg, los héroes de Lagos Masurianos y de Tannenberg, y que se habían hecho con el control de prácticamente todas las decisiones en Alemania desde 1917, con esas ofensivas, pretenden derrotar definitivamente a Francia. En estas ofensivas meticulosamente preparadas, los alemanes se lo jugaban ya el todo por el todo. Era todo o nada. Si conseguían derrotar a Francia, podrían ganar la guerra. Si estas ofensivas fracasan, todo el mundo sabía que la guerra estaba perdida. Las ofensivas comenzaron bien y se consiguieron importantes rupturas. Ya decimos que los alemanes habían preparado exhaustivamente estas ofensivas, habían entrenado muy bien unidades especiales para la guerra de trincheras, las famosas Sturmtruppen, las tropas de asalto, y verdaderamente consiguieron por primera vez desde agosto del 14 romper el frente y penetrar en la retaguardia enemiga. Sin embargo, igual que en agosto del 14, se quedaron cortos. Las ofensivas no llegaron a tomar París y al final, en verano, los alemanes se quedaron estancados. Esto fue un golpe moral brutal para los alemanes. Fracasadas las ofensivas de primavera, la esperanza en la victoria comenzaba a esfumarse. La ayuda americana había probablemente ayudado a los aliados a resistir el último gran intento alemán de ganar la guerra. Cuando llega el verano, la situación de las potencias centrales comienza a hacerse dramática. Prácticamente a la vez, Turquía, Bulgaria y Austro-Hungría empiezan a desmoronarse. Empieza a haber rebeliones en sus ejércitos, empieza a haber rebeliones nacionalistas en el Senado de Austro-Hungría, y para aprovecharlo, los aliados empiezan a enviar ofensivas en todos los frentes, lo que hace que los ejércitos de las potencias centrales, de Bulgaria, de Turquía y de Austro-Hungría, empiecen a rendirse. Al final del verano, Alemania se ha quedado sola. Cuando llega noviembre, todo el mundo en Alemania tiene la conciencia de que la guerra no se puede ganar y de que hay que pedir un armisticio, de que hay que parar la guerra. Además, las ofensivas aliadas empiezan a tener éxitos espectaculares porque muchos soldados alemanes consideran que ya no merece la pena morir, que la guerra de todas maneras no se va a ganar, y empiezan a bajar de manera muy importante en su capacidad de combate. Incluso empieza a haber motines y rebeliones en el propio ejército alemán. Por si esto fuera poco, en la retaguardia, la izquierda alemana, los socialdemócratas, pero también los comunistas, comienzan una revolución intentando seguir el ejemplo de Rusia del año anterior. Así que el ejército alemán aconseja al Kaiser pedir la paz cuando todavía el ejército alemán no ha sido derrotado en el campo de batalla. Así se hace, el Kaiser abdica y los alemanes piden un armisticio, piden el fin de la guerra. Armisticio que finalmente se hace efectivo a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11, es decir, de noviembre de 1918. Es el momento en que se pone fin a la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Es el momento del famoso armisticio. La guerra se detiene. Muy importante que reflexionemos sobre la leyenda de la puñalada por la espalda, porque el hecho de que Alemania se rinde, Alemania pide el fin de la guerra, cuando todavía los ejércitos alemanes están en Francia y en Bélgica, es decir, cuando todavía ningún soldado aliado ha invadido a Alemania, hace que los alemanes sientan
que no han sido derrotados de gravedad, que ellos, bueno, pues era momento para pedir la paz, pero que no habían sido todavía derrotados, y por ello no entenderán las duras condiciones de la paz de Versalles. Considerarán que ha habido un abuso, que han sido engañados por los políticos y que no se merecen el trato durísimo que van a recibir en el Tratado de Versalles de la Paz de París. La cuestión es que, por fin, ese 11 de noviembre de 1918, parece que la pesadilla ha terminado y que los europeos pueden volver a pensar en la paz. Una paz que en realidad va a ser increíblemente esquiva. Los vencedores van a intentar aprovechar la ocasión de crear un nuevo orden mundial que sea justo y que sea estable y que haga que la Gran Guerra sea la guerra que pusiese fin a todas las guerras. Pero ni escucharon a los perdedores, ni se dan cuenta de que en realidad la guerra sigue todavía en el este y en Oriente Medio. La paz, que teóricamente ponía fin a la Primera Guerra Mundial, se elaboró en la ciudad de París, y por eso se conoce como nombre de Paz de París. Hay que tener en cuenta que esta Paz de París es obra fundamentalmente de los diplomáticos franceses e ingleses. Al final, Estados Unidos no firmó el Tratado de Paz porque no estaba de acuerdo con él, a pesar de que Wilson fue uno de los principales inspiradores de todo el proceso de paz. Wilson no contó con el apoyo del Congreso y Estados Unidos no firmó dicha paz. No significa que siga en guerra, simplemente que no aceptaba los tratados. Y Italia, también vencedora de la guerra, va a ser bastante ignorada en sus peticiones por parte de ingleses y franceses. La paz de París es una paz bastante dura, es una paz que tiene unas condiciones de revanchismo y muchas cláusulas humillantes para los perdedores, lo cual siempre tiene un peligro importante, y es que sea el germen de nuevas guerras, ¿sabe? Porque las potencias perdedoras pueden acabar desarrollando sentimientos de revancha, especialmente si las cosas no van bien a nivel económico, como fue exactamente este caso. El objetivo que tenían los diplomáticos, repito, especialmente ingleses y franceses, al diseñar esta paz, fue, en primer lugar, equilibrar los poderes de los nuevos estados, ¿vale? Que crear un nuevo equilibrio europeo. En segundo lugar, evitar una Alemania poderosa, cortarle las alas lo más posibles a Alemania, para que no vuelva a convertirse en ese monstruo que estuvo a punto de ganar casi solo la Primera Guerra Mundial. Y en tercer lugar, y muy importante, aislar a la nueva Rusia revolucionaria, a la que se consideraba un peligro internacional y a la que se consideraba un foco de desestabilización para todos los europeos. Muy importante tener en cuenta que esta paz no llegó a aplicarse en el frente oriental, donde las guerras van a seguir hasta 1923. La paz de París se compone de 5 tratados que se van a firmar con las potencias perdedoras, es decir, las potencias que son miembros de los imperios centrales. El Tratado de Sart-Genève con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Sèvres con Turquía, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Versalles con Alemania. El Tratado de Saint-Germain para Austria es muy duro. Austria pierde todo su imperio y se convierte en el pequeño país centroeuropeo que tenemos en la actualidad, formado exclusivamente por los territorios patrimoniales de la familia Habsburgo. Por cierto, familia que va a perder el trono porque Austria se convierte en república. Después está el Tratado de Trianon, que se firma con Hungría. Recordemos que Austria y Hungría tenían dividido su imperio, así que van a firmar cada una un tratado de paz distinto. El Tratado de Trianon, Hungría se reconoce, eso sí, totalmente independiente, pero a cambio va a perder muchísimo terreno, ¿vale? Porque va a perder gran parte de la Transilvania, que se entrega a Rumanía, o Eslovaquia, que se le entrega a Chequia para formar Checoslovaquia. Con lo cual, la Hungría independiente va a ser una Hungría mucho más pequeña que la Hungría, no ya la de la monarquía dual, sino que la de Hungría de antes incluso del compromiso de 1867. Con Bulgaria se firma el Tratado de Neuilly, en el cual Bulgaria pierde sobre todo su acceso al mar Egeo, pierde la Tracia, que se la queda Grecia. Por el Tratado de Sèvres, Turquía pierde todo el imperio otomano, se queda ni siquiera con toda Anatolia, se queda con la gran parte de Anatolia, pero perdiendo algunas zonas incluso de la península anatólica, que se entregan, por ejemplo, a Grecia.
y ve cómo su imperio se reparte entre Inglaterra y Francia. Pero atención, porque el Tratado de Sèvres no llegó a cumplirse, ya que, como veremos luego, Mustafa Kemal Atatürk dio un golpe de estado, va a expulsar al sultán y va a fundar la Turquía moderna, que va a tener éxito luchando contra los griegos, franceses e ingleses y recuperando para Turquía el control de la península de Anatolia, fundando lo que es la Turquía actual. Pero, con diferencia, el tratado más importante de la Paz de París es evidentemente el firmado con Alemania, que se llama Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles se establecían una serie de condiciones bastante duras y consideradas por los alemanes como humillantes, de tal manera que los alemanes conocían a este tratado como Dictado de Versalles. Pensaban que no era el tratado que se merecía una potencia que no había sido derrotada en la guerra. Recordemos esta leyenda de la puñalada por la espalda, de que habían sido los políticos los que habían derrotado a Alemania y no los ejércitos. Se consideraba un tratado de una dureza excesiva. Y la nueva Alemania que surja, la que se conoce como República de Weimar, va a arrastrar siempre la mancha de haber tenido que aceptar este tratado. ¿Cuáles fueron estas condiciones tan humillantes para los alemanes? En primer lugar, en el Tratado de Versalles se establecía que Alemania era la culpable de la guerra. Se le hacía responsable de todo y se le hacía pagar por todos los daños, teniendo que pagar, por tanto, unas elevadísimas indemnizaciones de guerra que habían de arruinar por fuerza cualquier intento alemán de recuperación económica después del desastre de la guerra. En segundo lugar, la pérdida de todas sus colonias, que pasan fundamentalmente a Inglaterra y Francia, ¿vale? Inglaterra se quedará con Namibia y con Tanga, la África Oriental Alemana, mientras que Francia se quedará con Camerún y con Togo. Las colonias que tenía en Asia, la base de Tianjin y las Islas Palau, Carolinas o Marianas, se las quedará Japón. También perdió territorios, perdió Alsacia y Lorena, que vuelven a Francia. Recordemos que se las había quitado Alemania a Francia en la guerra del 70, pues bien, ahora vuelven a ser francesas, y algunos territorios en el este, ¿vale?, para darle a la nueva Polonia un acceso al mar. Y la cuarta es el desarme del todopoderoso ejército alemán, ese ejército que era parte esencial del Segundo Reich. Pues bien, ese super ejército queda reducido a un ejército de juguete con un máximo de 100.000 hombres, y atención, sin aviones, sin submarinos, sin tanques ni barcos grandes. En total, las pérdidas territoriales fueron del 15,5% de su territorio y del 10% de su población. Considerables, teniendo en cuenta la homogeneidad étnica, digamos, de Alemania, pero tampoco exageradas si las comparamos con el desastre que esto había sido para Austria-Hungría, por ejemplo. A iniciativa del presidente de Estados Unidos, Wilson, se creó un organismo que vigilase que la paz fuese duradera y que hiciese que los conflictos se dirimiesen de forma pacífica. Esta organización internacional se llamó Sociedad de Naciones y para resumir su funcionamiento, fue una especie de antecedente de Naciones Unidas, cuya organización se parece muchísimo a la que tenía la Sociedad de Naciones, en la cual las naciones tenían que dirimir de forma pacífica y dialogada sus conflictos. Al igual que Naciones Unidas, tuvo el defecto de ser bastante inoperante y desde luego fracasó en su intento fundamental de evitar una nueva guerra que, como sabréis, empezó 20 años después, en 1939. Lo que sí consiguió es cierto cambio de mentalidad respecto a la guerra, que empezó a ser considerado como algo negativo y se empezó a considerar como algo incluso proscrito, ¿vale? Pero esto también hay que sacárselo más bien al desastre de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, más que al propio funcionamiento de la Sociedad de Naciones. Una Sociedad de Naciones en la que, por cierto, no estuvo Estados Unidos, porque el Congreso de Estados Unidos se negó a participar en este tipo de organizaciones que pensaba que lo que serviría es para meter a Estados Unidos en nuevos conflictos ajenos a sus intereses. Y a todo esto, la guerra en realidad no ha terminado. La guerra continúa en el este y en Turquía. En el este, porque los bolcheviques rusos, después de ganar la guerra civil y hacerse definitivamente con el poder en Rusia, van a aprovechar el agotamiento de las potencias occidentales para intentar recuperar lo perdido tras el Tratado de Brest-Litovsk. Y de esta forma consiguen recuperar Ucrania y Bielorrusia, aunque son frenados por la recién nacida Polonia.
Mientras, en Turquía, los turcos, liderados por Mustafa Kemal, al que después le pondrán el nombre de Atatürk, padre de los turcos, no aceptan la paz, consiguen derrotar a los aliados, especialmente a los griegos, y recuperan la totalidad de Anatolia, apareciendo la moderna Turquía, configurada como una república esencialmente turca, laica, es decir, donde se separa la religión, el Islam, del Estado, y con tendencia occidentalizante, como por ejemplo demuestra la anécdota de que Mustafa Kemal decidió cambiar el alfabeto árabe, usado hasta entonces en Turquía, por el alfabeto latino. Cuando se produzca finalmente el cese de las hostilidades en toda Europa, se comprueba que han desaparecido 4 imperios: el alemán, el turco, el ruso y el austrohúngaro. Alemania ha perdido territorios y han aparecido muchos países nuevos, como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia o Hungría. Toda esta pléyade de nuevos estados aparece a partir del principio de autodeterminación que el presidente Wilson de Estados Unidos había proclamado como una de las cuestiones fundamentales en un nuevo mundo en paz, creando múltiples naciones-estados de cierta homogeneidad o identidad cultural y lingüística. De los territorios del antiguo imperio ruso surgen como naciones independientes las naciones bálticas como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Además, aparece una Polonia que recupera los territorios que pertenecían hasta entonces a Austria-Hungría, de la Galicia, ¿vale?, que recupera una salida al mar en torno al llamado corredor de Danzig, y los territorios alemanes de Posen. En Austro-Hungría, recordemos que el imperio como tal desaparece, la pequeña Austria se constituye como los territorios hereditarios de los Habsburgo. Hungría ha perdido muchísimo territorio, que han ganado un nuevo país llamado Yugoslavia a partir de la unión de Serbia y Montenegro con los territorios hasta entonces austrohúngaros de Eslovenia, de Bosnia y de Croacia. Esos 5 territorios juntos formarán Yugoslavia, que significa país de los eslavos del sur, con capital en Belgrado. Otro país nuevo que aparece es Checoslovaquia, ¿vale? Como Chequia era muy pequeña, los ingleses y franceses quisieron darle una fuerza de tal manera de convertirse en la Checoslovaquia en una especie de árbitro en la región, de policía de la región, que controlase un poquito el crecimiento de Alemania. Entonces a Chequia le van a entregar la Eslovaquia, que históricamente había estado ligada a Hungría, creando este país muy artificial de Checoslovaquia. Digo muy artificial porque checos y eslovacos no tenían nada en común, simplemente era una forma de hacer más poderosa a Chequia. También, como vemos, una parte importante del territorio pasa a los rumanos, ¿vale? Todo lo que es la zona de la Transilvania. Después tenemos lo que pasó con el Imperio Otomano, que ya sabemos que se lo reparten entre Inglaterra y Francia. Inglaterra se quedará con Palestina y el riquísimo Irak, con sus grandes yacimientos petrolíferos, mientras que Francia se quedará con Siria y el Líbano. Otros cambios a mencionar, pues que Turquía echa a todos los ingleses y franceses de la península de Anatolia, recuperando toda la península de Anatolia para formar la actual Turquía, ¿vale? O que Italia por fin consiguió los territorios irredentos, consiguió el Trentino y consiguió el Trieste, aunque ahí volvieron a surgir problemas porque los italianos querían más territorio y una parte de ese territorio acabó en Yugoslavia. Y por último, recordemos el problema de Alsacia y Lorena, que vuelven a Francia, y algunas regiones fronterizas como Pen y Malmedy, que se entregaron a Bélgica por haber sufrido la invasión alemana.
Quedaron asuntos sin resolver, muchos de ellos se fueron resolviendo en el periodo de entreguerras, como la cuestión de regiones como el Sar, que los franceses querían quedarse, pero al final decidieron los habitantes del Sar seguir siendo parte de Alemania, o problemas en las fronteras orientales, en algunas ciudades, que no vamos a desarrollar para no ser demasiado prolijos, pero en definitiva queda, como podéis ver, un mapa muy distinto al de 1914, con muchísimos cambios fronterizos y la aparición de nuevos estados. Un mapa en el que no se van a solucionar muchos de los antiguos problemas y se van a crear otros nuevos, siendo campo de cultivo de numerosas inestabilidades y conflictos en el duro periodo que conocemos con el nombre de entreguerras, de 1919 a 1939.